para poder, ¿no es cierto?, ser hijo obediente al Señor. Y no desobediente como fue, ¿no es cierto?, este profeta Jonás, que el Señor nos bendiga, el cual él recibió una orden del Señor, que el Señor nos bendiga. Levántate, le dijo el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, que el Señor nos bendiga. Ese fue el mandato de nuestro Señor, que el Señor nos bendiga. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Obedeció inmediatamente, gloria sea al Señor. Como nosotros, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Él, lo cierto, no obedeció. Él no hizo caso lo que le dijo el Señor, sino que hizo lo que él quiso, lo que estaba, ¿no es cierto?, en sus pensamientos. Que el Señor nos bendiga. Y dice la palabra del Señor que él se levantó y que el Señor nos bendiga y fue y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Gloria sea al Señor. ¿Qué opina mi hermana? ¿Qué puede decirnos sobre la palabra del Señor, mi hermana Isabel? Amén. Desobediente este caballero, porque él creyó que con huir de la presencia de Dios iba a estar súper bien. Y así fue como se fue a otro lugar. Cómodamente tomó, cierto, esa nave para irse a Tarsis. Pero lo que él no supo es que dónde nos esconderemos, que el ojo de Jehová no nos vea. Y cuando es el llamado nuestro con un propósito, mis hermanos, aunque nos escondamos, dice, en las profundidades de la tierra, allí Dios nos va a sacar de ahí, así como lo hizo con este hombre. Imagínense, después de haber sido arrojado al mar, Dios tenía todo preparado, porque no era la voluntad de Dios que él pereciera allí. Tenía un pez preparado para que él estuviera allí en ese vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Así es. Y así fue como tuvo que cumplir lo que Dios le había mandado. Y fue a la ciudad, pregonó y advirtió que se arrepintieran de sus malos caminos. Y fue así como todo el pueblo recibió la palabra del Señor y se arrepintieron. Dice que hasta los animales, dice su palabra, estuvieron sin comida, se cubrieron de cilicio. Y Dios, ¿qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que venía. Y pasa lo mismo con nuestras vidas. Es así, mis hermanos, por no obedecer a nuestro Señor vienen las consecuencias de la desobediencia. Que Dios tenga misericordia. Qué hermoso es poder obedecer al Señor. Pero también dice su palabra que la desobediencia viene del principio, ¿cierto? De nuestro padre Adán. Él desobedeció a nuestro Señor cuando Él le dijo, ¿cierto?, que de ese fruto no podían ellos tocarlo ni probarlo. Y ahí inmediatamente estuvo la desobediencia. Y es así como vino a estos tiempos a nosotros, el de desobedecer a nuestro Señor. Que Dios nos ayude. Como dice también aquí, mis hermanos, en Romanos. Dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito y alabado es el nombre del Señor, ¿cierto? Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él, con su obediencia, al morir en cruz, mis hermanos, Él nos ha constituido a ser justos, a ser llamados a esta salvación tan hermosa, tan grande, la cual Dios nos ofrece. Que Dios nos ayude para que esta obediencia pueda estar. No es difícil, o sea, muchos creemos que es difícil, pero no es así. Si creemos firmemente que Dios es el que está con nosotros. Mi hermano, muchas veces rehusamos cuando el Señor nos manda, ¿cierto?, ir a tal lugar. Decimos inmediatamente, ponemos excusas tontas.
excusas que para el Señor no van a ser válidas, mi hermano, cuando Él venga y tengamos que rendir cuenta ante la presencia de Él. Ponemos excusas y simplemente es porque no queremos, simplemente por comodidad, mis hermanos. No, yo no voy a hacer ese viaje tan lejos. Como hay casos que sí también es por fuerza mayor. Pero qué bonito es cuando todos podamos decir: amén, mándame a mí, Señor. Qué hermoso es la obediencia a nuestro Señor. Quizás muchas veces miramos, ¿cierto?, al pastor, miramos al encargado, que es el que nos está mandando, pero no es así. Es nuestro Señor Jesucristo, que quiere que vayamos por distintos lugares. Dice ir por collado, ir por monte, ¿cierto?, a anunciar el reino de Dios, a hacer de bendición a hermanos que sí están necesitando una palabra de aliento, mi hermano. Es hermoso, sin salirme del mensaje, hermoso cuando fuimos a ese lugar allí en el sur, a Lautaro, es al interior, mi hermano, como digo, que donde muchos no quieren llegar. Es hermoso ver la necesidad que hay ahí. Esos hermanitos que están ansiosos, esperando, ¿cierto?, que lleguen sus hermanos, para así tener un culto hermoso, un culto unánime, estar junto a ellos. Que Dios nos ayude. También el Señor, mi hermano, a Josué, todos sabemos lo que Él le ordenó y le mandó, ¿cierto? Dice: porque te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Qué hermosas palabras. Y esa es la convicción que debemos tener, el creer que Dios va con nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa valentía y nos dé la obediencia. Porque la obediencia es lo más grande, mi hermano. Obedecer a la palabra de nuestro Señor, obedecer a sus estatutos, a sus mandamientos que Él nos ha dejado. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que seamos obedientes a su palabra, obediente cuando Él nos manda ir a trabajar y podamos decir amén. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor, porque todos sabemos las consecuencias que tiene la desobediencia. Muchas veces, ¿cierto?, le echamos la culpa al enemigo y el enemigo no está ni ahí, como se dice. Muchas veces por nuestra propia desobediencia, que nos vemos en circunstancias, nos vemos, mis hermanos, en problemas grandes. Es porque no le obedecimos a nuestro Señor. No hacemos lo que Él nos manda. Porque en su palabra, como dice Pablo, mi hermano, dice: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y Dios fue obediente hasta la muerte. Él obedeció lo que nuestro Padre le ordenó, lo que le dijo que tenía que hacer. Y Él, sabiendo, mi hermano, que era una muerte de cruz, Él sabiendo lo que iba a padecer, no titubeó en obedecer a su Padre. Bendito es el nombre del Señor. Y nosotros, mi hermano, que Dios nunca nos va a mandar aquello que mandó a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nos negamos. Muchas veces, mi hermano, no queremos ni siquiera llegar al culto, poniendo excusas muchas veces. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén, para que podamos, amén, ¿cierto?, obedecer. Porque no es tiempo ya de dormir en ese sueño de indiferencia. Así como el Señor hablaba en su palabra el martes, una palabra de advertencia, una palabra, mi hermano, que nos hizo estremecernos allí al ver que Cristo viene ya. Y aún así hay tanta desobediencia en el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia y nos haga valientes. Y que podamos creer que con Él somos más que vencedores. Amén. Hasta aquí siento hablar de su palabra.